Aquí es donde vamos a empezar hablando del pecado. Vamos a ver que hay especulaciones o gente que piensa que es sobre el pecado, que no es bíblico, pero tienen su modo de pensar. Siendo muchos incrédulos, van a tener su propio modo de pensar del pecado. Vamos también entonces ver lo que dice la Biblia sobre el pecado. Tiene diferentes aspectos que la Biblia nos dice. En eso vamos a empezar. Aquí están las explicaciones que hay entre el hombre. Algunos piensan que el pecado es una ilusión o un mal concepto basado sobre una teoría falsa que hay. Los religiosos piensan eso. Cada uno piensa, pues yo hago lo que me da la malvada gana y ¿por qué están ofendiendo a otra persona? Dicen, es mi negocio. Y no piensan que hay un Dios. ¿Sí? Dios es el que está ofendido. Cada pecado no es contra uno a otro, es contra Dios. Cada cosa que Dios ha puesto en su palabra y ofendemos, entonces es contra Él. Vemos que la siguiente ilusión es uno, en principio, en el gerente. Piensen que dentro del material, los griegos estaban famosos con esto, que pensaban que lo material es lo malo y por eso ellos a veces tenían su práctica de ir y comer mucho para poder tirarlo para afuera y dicen eso es el modo que se limpia el hombre. Una de las cosas, filósofos pensaban, no, el cuerpo material es mal, el espíritu necesita ser dejado ir y entonces ya es cuando se hace perfecto. Y por eso para ellos cuando Pablo habló de la resurrección y dicen, ¿cómo vas a traer algo malo que es el cuerpo material? Ellos, por eso muchos rechazaban la idea de resurrección en su modo de pensar y eso todavía sigue hoy. Y otro lo determina por medio de una negación. Nomás dicen no existe. Es nomás algo que uno hace, vamos a decirlo, en teoría de los psicólogos. Piensan que el hombre está hecho perfecto y a veces cosas le pasan y de allí sale algo malo. Y ellos necesitan, o dicen, no es malo. O tener otra mujer no es malo, es algo que necesitas tú, ya que eres con adultos, ya tienes, entonces es bueno tener más de una mujer y si te hace feliz está bueno. Entonces por eso estoy diciendo, ellos tienen otra teoría y negan que hay un estándar. Y cuando hablamos de pecado estamos hablando de una regla, algo fuera de ellos que está establecido por Dios y ese es el pecado. Pero ellos dicen no existe. Entonces, ahora vamos a ver lo que dice la Biblia. Eso es nomás para dejarlos saber o pensar que no todos tienen el mismo punto de vista de lo que nosotros vemos o lo que nosotros pensamos. Y hay que estar listos para cuando ese tipo de pensamiento viene o se proponga por la televisión o se proponga por sus amigos, van a decir, oh no, y entender que eso es lo que ellos están pensando. No hay un estándar hecho por Dios. Pero aquí vemos que hay 4 aspectos del pecado. Primero, este es cuando vemos el pecado con la idea, un pecado personal. Es decir, nosotros mismos fallamos y ofendemos a Dios en un modo u otro. Ya usamos, por ejemplo, 1 Juan 1:9, donde confesamos nuestros pecados. ¿A quién lo confesamos? A Dios, no a otra gente. Cuando David cometió adulterio, Berseba, entonces fue y mató al esposo de ella, en un modo, vamos a decir, escondido.
Pero el profeta le viene y dice a David, tú has hecho esto. Y entonces y él reconoce luego y dice, ya me está llamando la atención Dios, y la primera cosa que sale de su boca, yo ha ofendido, yo ha pecado contra ti, y ti no más. ¿Ofendió a otra gente cuando lo hizo? Sí, mató a gente. Pero la idea es que nosotros hay que reconocer que es Dios es que está ofendido en todo pecado. Por eso, ¿a quién se paga? Él paga para salvación. Se paga a Dios, no a Satanás, a otros grupos, es directamente a Dios. El pecado personal no creo que necesitamos decirte mucho, porque cada uno de ustedes, incluyendo yo, tenemos nuestros propios pecados y por eso necesitamos confesarlos. Entonces es conocido. Y vemos que a veces vemos a otros hermanos cometiendo. Aquí en 1 Juan 5:16. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a muerte, y pídele, y por Dios dar vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Entonces hay gente que ha ofendido a Dios, pero no es un pecado, un nivel que ofende a Dios, al nivel donde Dios castiga para ese pecado. Y eso creo que aquí sí. Vemos que ese es uno de los primeros. El segundo es el pecado, y después les explico del pecado que va a la muerte. Pero aquí, la naturaleza pecaminosa también se llama pecado en la Biblia. Y eso aquí, por ejemplo, aquí en Romanos. Pero así como, dice aquí, porque así como la desobediencia de un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. Y dice, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Entonces, y ahí sigue diciendo que cuando Adán pecó, nosotros pecamos, todos pecaron. Ese es el modo que Dios lo ve, y nosotros, dentro de nosotros, tenemos una tendencia de pecar. Ese es algo que vamos a sufrir hasta cuando muéramos y recibimos un nuevo cuerpo. Esta naturaleza nunca para. Desde cuando nacemos tenemos esa tendencia. Y así como un niño puedes verlo y todo eso, no necesitas enseñarle a desobedecer, necesitas enseñarle a obedecer, ¿verdad? En ese senso. Esto vamos a seguir combatiendo todas nuestras vidas. Gracias a Dios que tenemos ayuda, el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos jala, que nos atrae, nos recuerda para seguir bien. Los construyó, y ese es algo que recibimos, y dice que nos construyó pecadores. ¿Por qué pecamos? Porque somos pecadores. ¿Por qué somos pecadores? Porque lo que hizo Adán. Nosotros nacemos con esa naturaleza, estamos en Adán cuando nacemos, y por eso necesitamos otro nacimiento. Entonces, número 3 es también se presenta la Biblia con el pecado como imputado o computado a nuestra cuenta. Esto es imputación, como les dije antes de Adán. La naturaleza es algo que es resultado de lo que hizo Adán. Esto es otro resultado que nosotros ya empezamos deudando, un deudor. Esta palabra que se usa, imputación, estamos diciendo que a nuestra cuenta Dios nos cuenta el pecado de Satanás, de Adán. Aquí lo vemos en capítulo 5, aquí en versículo, capítulo 3 de Romanos, dice, por cuanto todos pecaron
no alcanza la gloria de Dios. Entonces, capítulo 5 es donde se dice más claro. Por tanto, tal como el pecado entró al mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte extendió a todos los hombres. Notan aquí, dice, porque todos pecaron. Yo no estaba ahí. Una de las razones que para mí el Evangelio no me sonó bien es que me decían que yo voy a ir al infierno porque un mencito allá comió una manzana de un árbol. Así lo pensé, yo dije, esto no me cae bien. ¿Cómo Dios es justo castigarme por algo que otra persona hizo? Y eso será, vamos a decir, podía ser cierto si Dios ahí acabó, no hizo nada más. La cosa es que Dios también me da la oportunidad de ser salvo por el mismo proceso, por la cosa que Cristo hizo bien, nos da nuestra cuenta, ¿verdad? Y eso, yo no estaba ahí, yo no hice lo que Él hizo, pero Él lo hizo para mí. Sufrió en la cruz por todos los pecados, no nomás el pecado de Adán, pero los míos también. Entonces, por eso, el pecado está puesto en nuestra cuenta, nos construyó pecadores, y por eso ninguno de nosotros podemos alcanzar la gloria de Dios por medio de nuestra fuerza. ¿Okay? Y entonces también tenemos el pecado, habla de nuestro, el estado judicial, el resultante del pecado para toda la raza humana, también se presenta en la Biblia. Aquí en Romanos 3:9, como en capítulo 3, versículo 9. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Porque él está hablando de las cosas malas que otra gente hace. De ninguna manera, ya que hemos denunciado que tanto judío como griego están bajo pecado, bajo de ese juicio que Dios ha dicho. Dice, el día que comerás, morirás. Y murió espiritualmente. Separación entre Dios y el hombre, eso es lo que quiere decir muerte, separación. Y en este estado nacemos separados de Dios. Por eso aquí está hablando de ese juicio. Pero le dice que lo hace completamente a todos, no nomás los judíos, pero los gentiles también, todos están culpables en ese senso. Y por eso aquí en capítulo 11 de Romanos nos dice en otras palabras, porque Dios ha encerrado a todos en la desobediencia para mostrar misericordia a todos. Y uno puede ver este juicio de Dios es algo muy sabio, porque dice, esta gente a lo mejor dice, yo fui a la iglesia todas las semanas, yo era fiel a ti y todo eso. Podría decir, bueno, esa persona merece que le perdone todos los pecados. Dice, no, Dios dice, aparejo a toda la gente, los voy a condenar a todos igual, siendo inteligentes, siendo el más menso, los más bonitos, los más feos, todos. Él dice, lo canceló a todos. En ese modo, nadie puede decir por mi mérito o algo que yo he hecho o porque como yo soy, me gustó cómo me peino. No, dice todos los consideró con ese el pecado judicial. Se lo puso en nuestra cuenta y los castigó con esa razón que estamos en esa condición. Aquí vamos a ver algunas doctrinas, algunas cosas problemas que cuando uno lee en la Biblia habla de pecados. Uno de ellos es el pecado sin perdón. Vemos ahí pecados sin perdón.
Ah, y se puede ver en Mateo, en un ejemplo, Mateo 12, capítulo 30 a 31. El que no estás conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo, disparadme. Pero por eso os digo, todo pecado y blasfema será perdonado a los hombres, pero la blasfema contra el Espíritu no será perdonado por de nada, dice. Y a cualquier que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que habla contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este siglo, ni al que venidero. Entonces hay un pecado que, por decir, sin perdón, dice que blasfema contra el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es eso precisamente? En el contexto, ellos están, el Espíritu Santo está tratando de convencerlos, decir, este es el Mesías. ¿Y cómo lo hace? Por los milagros que Él hace enfrente de sus ojos. Es evidencia que el Mesías ha venido y Jesucristo es el Mesías. Y necesitaban doblar la mano y decir, bueno, rendirse y decir, Él es, no nomás es un profeta, no nomás es una buena persona, pero es el único que me puede salvar. Es lo que debían de repetirse en ese senso. La gente que habla y vio, es algo que podían ver, saber, que este era así, porque la Biblia nos dice, es lo que iba a hacer. Iba a dar vista a los ciegos, darles capacidad de caminar a los que estaban cojos. Todo esto es lo que Él estaba presentando por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es que convence. Y cuando ellos rechazan, dicen, no, era Beelzebub, un demonio que lo está haciendo. Entonces es cuando Cristo dice, ahí no se va a perdonar, lo estás rechazando a este testimonio por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso no se va, no notan aquí, no se perdona ni en este siglo ni el que viene, quiere decir en cualquier otro tiempo. Y notan que, porque si uno puede ver este pecado, notan que este es un pecado es rechazar el trabajo de convencer por medio del Espíritu Santo. Aquí en Juan capítulo 16, 7 a 10, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. En ese momento, Jesucristo, el Padre lo envía y envía al Espíritu Santo por medio del Padre y Espíritu Padre y el Hijo mandan al Espíritu Santo. Y notan aquí qué dice, qué va a hacer, qué es su trabajo aquí. Dice, en cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Noten ahí, no dice pecados. No está hablando de muchos pecados. Noten aquí, el pecado que dice, dice, y venga a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y noten el pecado, versículo 9, dice, de pecado porque no creen en mí. Ese es el pecado que el Espíritu Santo, si uno rechaza ese jalamiento, lo que Él está tratando de convencer, entonces la persona va al infierno. Y sigue ahí, dice, de justicia porque voy al Padre, porque está diciendo, Cristo cumplió con lo que el Padre le demandaba por el pecado, la muerte, y lo hace. Y entonces dice, y porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, que decir, ya se termina cualquier defensa que Satanás pueda decir, y es por eso utiliza esto. Vemos también es el rechazo del testimonio del Espíritu Santo, el rechazo el trabajo del Espíritu Santo. Estamos hablando de ese trabajo de convencer a un incrédulo
que Cristo es el único modo de salvación. Entonces hay otro, este pecado que lleva a la muerte. Ahí vimos ahí en Juan, capítulo 5. Y decimos, pues eso, dice, y ese pecado no debemos de orar. Esto parece que, si vemos la escritura, parece que está hablando de disciplina, a un nivel donde Dios disciplina a gente por desobediencia, y hay ciertos momentos que Dios llega a un momento y dice, ya se acabó este tipo de... La última disciplina es sacarlo de este mundo, los mata. Y eso lo ha hecho aquí en Corintios. Ahí vemos aquí, por ejemplo, puede ser que resulta en muerte, por eso no se puede orar por una persona que ya está muerta y ese pecado que ya se pasó. Algunos piensan eso. Pero la otra es por disciplina, y ese a lo mejor murió por disciplina, ¿verdad? No podemos orar por una persona que ya está muerta y ha morido por esa disciplina, pero tampoco para y no hay que orar, no es necesario orar. O lo que endurecen su corazón, aquí como ejemplo en 1 Corintios capítulo 11. Aquí la iglesia se juntaba, estaban tomando la Santa Cena, y durante la Santa Cena, algunos empezaban a comer antes de los demás y algunos se emborrachaban durante la Santa Cena. El vino que estaban tomando, tomaban mucho. Ahí vemos, y entonces aquí le dice Pablo a esta iglesia, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio para sí. Entonces, si uno llega a la Santa Cena y lo come sin pensar lo que está haciendo aquí, y especialmente si se emborracha durante el tiempo, dice, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Y notan en la Biblia cuando hablan del creyente, cuando muere, no dice que ya no existe o ya que duerme, se pone a dormir. Y no quiere decir que en la iglesia o en esta clase está bien que se duerma. Lo que estamos diciendo es que ahí llegó al punto donde Dios dice, ya te mandé varios niveles de disciplina, ya eres débil, ya estás enfermo y entonces mueres. Y por eso hay muchos, porque muchos han hecho este tipo de pecado. También hay otro ejemplo de personas que están fuera de ayuda, que dicen, no, ni pierdas el tiempo de orar por ellos. Aquí vemos aquí en Hebreos capítulo 6, 4 a 6. No está hablando de ya perdieron su salvación o nada de eso. Está hablando de gente que ya ha llegado y están duros en el corazón, no van a cambiar. Aquí dice, porque en caso de los que fueron en una vez iluminados, quiere decir una persona que ha llegado a entender el Evangelio, y poblaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, quiere decir creyentes. Perdón. Eso necesito quitar del vídeo. Ok, entonces vemos que ya tomaron, ya participaron. Para mí eso quiere decir que tienen el Espíritu Santo dentro de ellos, para los que han creído en Cristo. Y dicen aquí que gustan de buena palabra, que gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venido. Entonces ellos eran personas que han tomado o recibido parte de eso. Pero después, noten aquí, es lo que dice, cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Arrepentimiento no lo más es para los
incrédulos para ser salvos, pero también para los creyentes, porque algunos creyentes van un camino y van por un mal camino y necesitan arrepentirse, pero no lo van a hacer, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo el Hijo de Dios. Y vemos aquí, exponen la ignominia pública. Entonces ellos hacen cosas públicamente que ya enseñan que esa persona ya no le busca a Dios y ya uno dice, bueno, se le entrega al Señor, que Él lo trabaje con Él. Por eso debemos de orar por unos a otros, pero cuando vemos que ya la persona rechaza, pues entonces tomar ese tiempo a orar por otros que sí están buscando al Señor, sí tienen posibilidades de regresar. Y eso es otro ejemplo. Jesucristo dice, no hay que darles las perlas a los perros, ¿verdad? O a lo mejor te lo traducen. Entonces es la misma idea. Entonces mis explicaciones de estos tipos de versículos de Juan 5, hablando de los muertos, que lleva la muerte, es la explicación. No les digo que no hay otras explicaciones o que este es final. Lo que estoy diciendo es la mejor que ha llegado a oírlo, y de los diferentes modos de explicarlo es la que me ha salido más razonable. Ok. Ahora seguimos a la siguiente sección. Lo que es la salvación y de la pena del pecado. Como hemos dicho, salvación se usa para diferentes modos. A veces habla de salvarnos de fracasos espirituales. A veces, como le dice a Timoteo, esto te va a ayudar a ti y a los que te oyen. Eso no está hablando de recibir salvación otra vez. Timoteo estaba salvo. Quiere decir que de los fracasos de andar en un camino pecaminoso, y eso lo salva de eso, si cambia la mente. Entonces vemos el significado de la salvación como remedio de Dios para el pecado. Es el modo que Dios nos ha dado. Vamos a ver el pecado antes de la cruz, porque había mucho tiempo donde la cruz todavía no ocurrió. Pues cómo Dios podía perdonar a los que están pidiendo perdón. Entonces vamos a ver eso. Y entonces después de la cruz vamos a ver cómo se utiliza. Vemos los 3 tiempos de salvación. La Biblia habla de salvación como que si era algo hecho en el pasado. Habla de salvación durante el tiempo y también habla de salvación al futuro, cuando llegamos allá en el cielo. Vemos que la salvación de la pena del pecado es algo que ocurrió en la cruz. Cristo lo hizo. Terminada, ya no hay más. No podemos dar más dinero, más trabajo, más gente más necesita morir. No, ya se acabó. Vemos ahí la Biblia que dice eso. Y vemos la salvación como obra salvadora de Dios y no de nosotros. La salvación en relación con el pecado del salvo. Vamos a ver cómo, si la salvación se juega si uno peca mucho. Vamos a ver cómo la eternidad, seguridad que el que ha venido a los pies lo tiene, aunque hay pecado en su vida. La salvación, condicionada solamente por fe. Recibimos por fe. Vamos a ver fe en qué. Porque no todos, vamos a ir, voy a hacer esta pregunta. Los discípulos, antes de la cruz, ¿eran salvos? No creían en la cruz. No creían en la resurrección. ¿Por qué? Pero hay que reconocer que estaban salvos. Eran salvos antes y no creían en la cruz y no creían en la resurrección de Cristo.
no estaban convencidos en ese momento. Entonces, ¿cómo son salvos los que Adán y Eva? ¿Cómo eran salvos la gente que vinieron después? Abel, ¿cómo era salvo? Noé, ¿cómo era salvo? Hay que ver qué necesitaban ser ellos. ¿Algo diferente? ¿Es por obra? No. Okay. Entonces, la salvación, el contenido del evangelio era diferente. Vamos a ver por cada uno. Pero en todas veces es por fe. ¿Por la fe en qué? Hay contenido de lo que necesitaba creer la persona. Pero antes de meternos en todo eso, hay términos que debemos entender, porque estos términos nos ayudan a entender cuando voy a estar hablando de implicación, todos los términos. En este caso vamos a hablar de, por ejemplo, arrepentimiento. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Déjame decirles, estos no están ahí donde están, no, están atrás, en la última parte de sus folletos. Ahí es donde están estos términos, ahí es donde los explico. Y ha habido un cambio. Lo que me pasa a mí es que yo estudio, oigo a otras personas hablando de salvación y quería ver que si había una cosa que se me pasó, y sí hay una cosa, y lo voy a poner en el último de esta lista. Ahí tienen 13, va a haber 14. Pero el primero es la idea de arrepentimiento. Vemos que el arrepentimiento es un cambio de actitud, un modo de pensar sobre un objeto. Es decir, por ejemplo, Dios dice, cuando iba antes del diluvio, dice, Él se arrepintió sobre haciendo el hombre, porque la maldad continuamente, quiere decir, Dios en su actitud con el hombre era, antes dijeron, bueno, voy a dejarlos vivir, pero ahora voy a cambiar, voy a destruirlos. Casi millones de personas fallecieron por medio del diluvio. Y no nomás ellos, los animales. Muchos animales estaban destruidos. Y dice ahí que se arrepintió. Esa palabra se utiliza para con Dios, la mente de Dios, pero vamos a decir, Dios sabe todo lo que iba a pasar y todo eso, y cómo va a cambiar. Porque esa es la palabra así como cuando uno habla a un niño, le dice que murió su mamá. No vas a decir murió su mamá, ¿qué es morir? Se durmió y no se va a despertar. Ya tiene una referencia, algo que él conoce, y dice, ahora sí, entiende suficiente para decir, ya no va a despertar. Okay. Aunque no es exacto, en el mismo modo, cuando hablamos del arrepentimiento de Dios, la palabra tiene su significado de cambiar mente, ¿verdad? Pero lo utilizamos en esa ocasión para decir lo que Dios, su actitud para el hombre y lo destruyó. Aquí en segundo de Corintios, capítulo 7. Aquí vamos a ver el arrepentimiento. No es necesariamente cada vez está hablando de salvación. Un arrepentimiento es cambiar su mente sobre un objeto, algo que va a cambiar. En este caso, en 2 Corintios 7:12, está Pablo hablando a creyentes, ¿verdad? Y aquí dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pasar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces ahí hay que reconocer, cuando Pablo está usando la palabra arrepentimiento, él no está hablando de para salvación. Él está hablando de su cambio de carácter. Ya son salvos, pero ahora ellos están pensando, está bien tomar y emborracharnos en la Santa Cena.
o la idea que el contexto era sobre cómo iba a trabajar con un hermano desobediente. Y él estaba viviendo con pensamos que no era su madre natural, era la esposa de su padre, y estaba viviendo y teniendo relaciones con él. Entonces, en la iglesia se sabía, toda la gente sabía. Y dice, esto es algo que no se debe hacer. Y le dice, voy a entregar a esta persona. Cuando se juntan como iglesia, júntense, saca a esa persona y hacerlo que venga que le entregue su cuerpo a Satanás para que su alma sea salva. Es decir, aunque va a ser salvo, pero en ese caso, para que traiga otra vez arrepentimiento. En el capítulo 2, en 2 Corintios, es cuando lo hace. Y hace una carta a Pablo, hablando, vamos a ver que en la Biblia tenemos 2 cartas. Parece que habían siquiera 3, a lo mejor 4 cartas. Una de las cartas puede decir, primera carta, donde los dice todas las cosas que hicieron mal, y entonces se entristecieron y cambiaron su modo de ser. Y entonces él le está llamando, es bueno que te mandé esa carta, aunque no es algo que quería hacer, nomás traerse tristeza, pero qué bueno que esa tristeza te trajeron a llegar otra vez con el Señor. Y es lo que explica aquí en esta carta. Al momento, lo que pasa para la salvación es algo que necesitamos pensar, necesitamos la salvación de la última, al fin del día, cuando ya llegamos al arrepentimiento para la salvación, no es contra nuestro pecado. Mucha gente dice hay que voltear el pecado y decir no lo quiero, no me sirve, y entonces voltear a Cristo. No, es decir, antes pensabas que Cristo era una buena persona o no lo conocías. Y entonces ya cambia tu modo de pensar, tu actitud, y decir, no, Cristo no nomás es el único modo de salvación, es mi único salvador. Es lo que es cambio de mente. Es decir, antes no era tan importante, muchos incrédulos no, vamos a decir, piensan, oye, Jesucristo, sí, yo sé que es uno que empezó una religión y muchos lo sigan y parece que era buena persona, dio un buen ejemplo y lo mataron y todo eso, pero nomás lo piensan así, algo separado. Pero en el punto de salvación, el arrepentimiento es el arrepentimiento donde necesito decir, no, Cristo no nomás es cualquier persona, es el único persona que puedo depender para mi salvación. Y no puedo ser salvo aparte de él. Es el único modo. Por eso es la distinción en ese arrepentimiento que cualquier otro, donde mucha gente dice, sí, yo puse fe y lo pedí a Cristo que entre en mi corazón, pero en verdad no han llegado a un conocimiento de decir, no nomás ha venido, lo invité, él me ha invitado a mí, yo voy a él y le digo, y me rindo a ti completamente, tú eres el único modo de salvación, y dejo atrás todas mis obras, todos mis... antes pensaba, bueno, era buena persona, y era, a lo mejor cuando llego con Dios me iba a dejar de entrar porque yo no maté a nadie, yo ayudé a muchos, y entonces Dios me va a dejar entrar. Ese modo de pensar lo va a llevar al infierno. Buenas personas van a ir al infierno porque ellos tenían ese tipo de pensamiento. Y eso lo vemos en Mateo 7, donde dice que no todos los que me llaman Señor, Señor, van a entrar al reino. Dice, y muchos me van a venir a decir, pero Dios, Señor, hemos sacado demonios, hemos hecho milagros en tu nombre. Y dice Jesucristo, de cierto les digo, nunca los ha conocido, váyanse de aquí. Entonces, yo me acuerdo leyendo ese pasaje y es el que me asustó más de cualquier otra cosa. Porque en ese tiempo ya tenía un año como de creyente, yendo a la iglesia y todo eso. Pero llegué a ese momento y dije, a lo mejor yo podía estar parado enfrente de Jesucristo y Él me decía,
vete de que nunca te ha conocido. ¿Por qué? Porque yo no estaba seguro de todo lo que ahorita esta doctrina de salvación. Debemos estar tan seguros que más confiados de decir, cuando Cristo me pregunta, ¿por qué debo dejarte entrar aquí en el cielo? Uno no decir, porque era bueno, ayudé, fui a la iglesia, hice diácono. No, es decirle, porque tú es el único modo de salvación. Yo pongo toda mi confianza en lo que tú me has prometido. Y es todo. Se acabó. Nada más. Ok. Entonces ahí es donde, en ese momento de Jesucristo es sumamente central y es el único que puede salvar. Y ese es el arrepentimiento verdadero, el que salva. Y aquí Hechos capítulo 5, 30 a 31. El Dios de nuestro Padre suscitó a Jesús, a quien vosotros habéis matado, colgándolo en una cruz. Este Dios exaltó a su diestra como príncipe, salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de los pecados. Entonces, es lo que le pasó a Israel en ese día, cuando vinieron, reconoció Pedro, le está diciendo, ustedes lo mataron. En ese momento, antes de matarlo, pensaron, este es un Mesías falso, o él está ganando nuestro lugar en el político, no lo queremos y todo eso. Y en ese momento es lo que le da este mensaje y ellos lo creen. Entonces dice que se juntó otros, vinieron a ser salvos en ese momento. Entonces vemos también en Hechos 19, 3 a 5. Es un ejemplo donde en el libro de Apocalipsis, el libro de Hechos es una transición. Empieza hablando más del reino y se aclara más y más al fin del libro, donde la iglesia ya tiene su lugar entre los judíos y es compuesta de judío y gentil en ese momento. Y aquí vemos en primero Daniel, segundo, Hechos 19, 3 y 5. Entonces él dijo, ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Ellos contestaron, en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Y notan ahí que aquí diciendo al pueblo que crean en el aquel que vendrá después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron eso, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces ellos, cuando Juan estaba predicando, él estaba introduciendo al rey, diciendo, aquí está el reino, aquí está el rey. Y en ese caso pusieron su confianza en que Cristo era el rey que iba a venir, el Mesías. Ahora dice que ellos le dicen, no más es Mesías, este es Jesús, Jesucristo que murió, resucitó, a este necesitas poner toda tu confianza para tu salvación. Y entonces ellos lo oyeron y hicieron eso. Ahora, gracia, otra palabra que tiene que ver con nuestro... perdona, antes de hacer eso, capítulo 20 de Hechos, también lo da, ya como digo, ya es cuando la iglesia ya está formada, ya hay cartas, diferentes cartas que están escritas, y aquí en Hechos 20, 22 dice, y como no rehuí de declarar a vosotros nada que fuera útil, y de enseñarlos públicamente y de casa en casa, testificando solamente tanto a los judíos como a los griegos ¿de qué? Arrepentimiento para con Dios de la fe en nuestro Señor Jesucristo.
Noten ahí, no está mencionando pecados, está mencionando a la persona, Jesucristo. Dice, y ahora he aquí yo ando atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber si ahí qué iba a suceder. Él estaba yendo porque tenía el amor para su propia gente. Dice, yo quiero ir a judíos, yo quiero, si era posible que sea condenado o vamos a decir, juzgado, que para que ellos sean salvos, lo decía, pero no era así. Entonces vemos la gracia. La gracia es el amor o favor gratuito, soberano, y es inmerecido, no lo merecemos, de Dios, con el hombre en el estado de pecado y de culpa. Cuando yo veo misericordia o gracia, misericordia es decir, no te voy a castigar al nivel que tú mereces. Esa es misericordia. Cuando gracia es dando de algo que no mereces. Uno, misericordia, mereces castigo por los pecados. No te doy eso. Pero tampoco, en el caso de gracia, es darte lo que no mereces tú. Y entonces, y vemos que el hombre está en pecado, culpa, y es un perdón de pecado y liberación de su penalidad. Esto es lo que podemos ver cuando decimos gracia. Todo eso es parte del paquete. Incluye no castigar, pero también nos da potestad de ser hijos de Dios. La naturaleza, vamos a ver que el Espíritu Santo viene a vivir entre nosotros. Nada de esto merecemos. En Efesios 2, 8 a 9. Porque por gracia habéis sido salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí ese pasaje está conocido, pero si uno ve lo que está diciendo, y la gente ha agarrado este pasaje de decir, y es por medio de la fe, y esto no de vosotros. Algunos calvinistas han dicho, Dios hasta da la fe, ¿verdad? No, este pasaje no puede ser eso, porque aquí cuando dice esto, esto es neutro, no es masculino ni femenino. Pero si vemos la gracia, es femenina. Si vemos fe, femenina. Entonces no está hablando de fe o de la gracia, está hablando del paquete de salvación. Es algo todo el paquete que incluye. Pero Él no necesita meter la mano en nuestra alma y decir, este va a creer, y voltear la llave y decir, ahora sí, ya cree en Cristo. No. Es algo por la propia voluntad. Sí, hay trabajo del Espíritu Santo que viene y convence, ¿verdad? Es parte de su trabajo. Pero en ningún modo el Espíritu Santo lo hace una persona creer. La persona misma necesita hacer la decisión de aceptar o rechazar a Jesucristo. Entonces es donde vemos la siguiente, fe. Vemos que la palabra tiene que ver con creer, confiar. Eso es lo que quiere decir fe. Es tener fe. Hay gente que tiene fe, mucha fe, y los llamamos mencitos. ¿Por qué? Porque ponen fe en cualquier persona que le diga cualquier cosa y lo cree, ¿verdad? Teniendo fe es algo que un niño lo tiene. Si le dice que hay un árbol atrás que ahí crece el dinero, pues él te va a creer. Si tú eres su padre, ellos piensan que tú estás diciendo la verdad y te lo van a creer. Por eso fe nomás no tiene tanto valor más que el objeto de fe. Lo que uno cree, esto es lo que uno puede decir tiene el valor. Si vale tu fe, depende si el objeto vale, lo que estás creyendo.
Y entonces en el modo para salvación es confiar solo y únicamente en Cristo para nuestra salvación. Ah, que Él nos va a perdonar todos nuestros pecados y hacemos llegar al cielo por medio de lo que Él ha hecho. Y aquí es lo que vemos en la escritura, nos explica, aquí en Juan capítulo 1, 6 a 7, 8, dice, vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Y este hombre como testigo para testificar de la luz. Vamos a decir, ¿qué es la luz? Jesucristo, ¿no? Dice, a fin de que todos crean por medio de Él. No era Él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Entonces, su trabajo era preparar el camino para el rey que venía. Entonces, es por eso es el último, Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento. Sí. El último profeta que da el mismo mensaje. Y versículo 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó, diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, pues de su plenitud todos hermanos recibido, y la gracia sobre gracia. Entonces, él está apuntando, cuando dice que él vino antes de mí, notan que Juan es de edad, tiene unos meses más, porque él nace antes que Cristo nace, en unos meses antes. Entonces no está hablando de su nacimiento aquí en esta tierra, está hablando de su preexistencia de Jesucristo, antes de todo. Entonces vemos que es bautizado y entonces después de ser bautizado Jesucristo sale en su ministerio. Entonces es lo que estamos hablando de fe. Fe es total confianza. Y como les digo, aquí yo les puedo decir cada una de estas sillas, tengo fe que me puede sostener. Yo creo que si me siento no se va a quebrar. Pero si yo me siento en una silla, cuando estoy sentado, ¿sabes qué? Es la silla que, aunque creo que esta es la que estoy confiando totalmente. Me está soportando totalmente. Entonces es el modo que hago la distinción entre una fe que dice, sí lo creo, y otra fe que dice, no nomás lo creo, pero pongo mi total confianza que Cristo es el modo de salvación. La distinción. Importante. Ok. Sustitución vemos, se refiere al acto de Cristo que tomó lugar del pecador en la cruz y sufriendo el juicio divino que el hombre, que nosotros merecíamos. La palabra que se utiliza no nomás es un sustituto así normal. Vamos a decir, si usted me presta $100 y yo le regreso $100, no son los mismos, pero es un sustituto que tiene el mismo valor, ¿verdad? Ese es un sustituto, un modo de... Pero con la idea de Cristo, es como decir, Él pagó mucho más para lo que no valía tanto, ¿me entiendes? Se hizo hombre, era enemigo de Dios, destituto de gloria, Él tenía toda la gloria, y Él vino a tomar nuestro lugar. Un ejemplo que le uso con los niños, digo, si había una mosca ahí y había muchas ahí sentadas y estaban arriba de basura y todo eso, y tú te vas a hacerte una mosca para morir por esas moscas. Es el mismo sentido de venir a vivir entre suciedad, vivir con ellos y dejarlos que ellos te maten, ¿verdad? Y todo eso uno puede ver que la idea del sustituto es algo
mucho más que nomás uno del mismo valor. Es algo de alto valor, máximo valor, y por una cosa que no valía tanto. Institutos. Y aquí, como dice aquí, aquí en 1 de Pedro, capítulo 3, 18, porque también Cristo murió por los pecadores una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Entonces ahí vemos la idea de sustituto, es algo parte de nuestra salvación. Y vamos a ver un poquito más detalles de eso cuando vamos. Vemos también redención, otra palabra que se usa en la Biblia y ¿qué quiere decir? Se refiere al acto de Dios en paga del pecado, que Dios paga el precio para liberar al pecador de la pena, el poder y finalmente la presencia del pecado. Este es redención. Él se utilizaba para un esclavo y para poder dejarlo salir libre, alguien necesitaba pagar para que ese esclavo salga libre de cualquier deuda. Porque muchos de los que eran esclavos no es porque nacieron así, se hicieron esclavos por medio de su deuda. Y para pagar esa deuda ellos entraban en esclavitud. Entonces otro podía venir y decir, yo voy a pagar su deuda y dejarlos salir libres. Y es lo que podemos ver, redención. Aquí en Efesios 1:7. En él tenemos redención mediante su sangre. Y no nomás estamos hablando de sangre, algo celestial. Vamos a reconocer, Cristo cuando Él vino con cuerpo humano, 100% humano y 100% Dios al mismo momento. Cuando se refiere a la sangre, está hablando de su sacrificio. Cuando dice la cruz, ¿de qué estamos hablando? De su sacrificio, su obra en la cruz, donde paga por nuestros pecados, en ese senso. Por medio de su sangre, Él murió. Vamos a decir, no murió con toda su sangre fuera de su cuerpo. Murió antes que su sangre salió todo. Porque sabemos eso, porque la espada entró y de eso salió sangre y agua. Quiere decir, murió antes y se quedó ahí, se separa. Lo que pasa con la sangre se separa en las dos partes, cuando no está meneándose por medio del corazón, que lo mueve. Entonces, por eso podemos ver eso. Pero la idea de su sangre es nomás hablando así como hablamos de la cruz, de la obra de Cristo, todo eso es diferentes palabras que se usa para eso. Cristo mismo cuando le dice, este es el pacto hecho en mi cuerpo y mi sangre, ¿verdad? El nuevo pacto. Entonces él todavía estaba su sangre dentro de su cuerpo. Está hablando de su sacrificio que iba a hacer el siguiente, en pocas horas. Entonces otra palabra que también viene es la idea de propiciación. Propiciación. La palabra propiciación se utiliza en primero de Juan capítulo 2, 4, y en Éxodo también. Vemos que es apaciar o satisfacer los demandas, la ira de Dios. Y eso era por medio de un sacrificio expiatorio de Cristo. Lo que el sacrificio de Cristo era suficiente para ya la ira de Dios era contra nosotros. Dice que aunque éramos enemigos, cuando éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. Quiere decir, esa ira de Dios estaba contra todos, estábamos condenados todos.
Y entonces cuando Cristo se pone entre medio y dice, yo voy a pagar por todos los pecados, entonces Dios podía ser satisfechado por esa obra de Cristo, el sacrificio que Él hace en la cruz. Y vemos aquí en 2 de Juan 2:2 dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, ya no solo por nosotros, sino también por los del mundo entero. Ahí vemos claro, está diciendo que Cristo no nomás murió por los creyentes, nomás los que iban a creer, nomás los elegidos. Dice que murió para todo. Entonces no hay ningún pecado que no sea pagado en la cruz, que Cristo no lo pagó. Y decir, nadie que va al infierno no es porque no hay suficiente pago para el pecado, pero es porque rechaza el don de salvación. Y aquí también otro versículo que habla de esto en 1 de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que el que nos amó a nosotros envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, ellos sabían de esta doctrina por medio del arca que se construyó. Arriba había la arca y dentro de la arca había lo que es el poco de mana, las tablas que estaban quebradas y la barra de Moisés y esa barra de Aarón, que estaban allí. ¿Por qué? Porque allí representaba lo que es los pecados de los judíos. En el desierto le hicieron a Dios, ya no queremos esta cochinada que se llama mana, ya queremos carne, así como comíamos allá en Egipto, y quiero las hierbas y todo eso. Y esa comida es mejor que cualquier otra comida que pudiera uno comprar, pero lo rechazaban. Entonces Dios dijo, yo quiero que pongas ese ahí mismo para que recordar. Y arriba había es como un cajón, pero arriba tenía lo que se llama el propiciatorio. Ese era hecho de oro, una parte, y había dos ángeles arriba. Cada uno se veía uno a otro y se veía para abajo. Y cuando un día al año, el sumo sacerdote entraba y rociaba sangre en ese propiciatorio. Y de eso decía que si eso sucedía, los pecados de la nación estaban perdonados. Era el modo que se limpiaba Israel de todos sus pecados en ese día. Entonces, por eso ese propiciatorio es cubriendo lo que vamos a decir el pecado, el paga del pecado. Vemos número 7. Vemos remisión. Ese es el acto de Dios para perdonar el pecado al pecador sus pecados, quitándolos y separándolos para siempre, ya quitándole de la cuenta y ya se desaparece al oeste a este, como Dios aquí dice. Ese es el acto que Él hace. En Salmos 103:12, como está de lejos del oriente, del occidente, así alejo de nuestros pecados y nuestras transiciones. Entonces ahí es donde vemos esa separación. Ya no se acuerda Dios. Y eso es un milagro. Acuérdense que Dios sabe todo el pasado, todo el futuro, sabe de antemano. Pero Él nos trata con esa idea de decir, ya cuando se me ha confesado, ya se me ha pagado, ya los puedo decir, ya ni me acuerdo. No lo traigo otra vez para la memoria, ¿verdad? En Mateo 6:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramado por muchos
para el perdón de los pecados. Entonces ahí es donde vemos la idea del sacrificio y la sangre que se rocía sobre el propiciatorio. Ok, vemos, seguimos. Imputación. Vemos aquí estos términos son el término de hacer cuenta, ayudar o depositar a la cuenta de otra persona, entonces al ajeno. No estoy diciendo que imputación no es como que si yo voy al trabajo y me están pagando por el trabajo, es porque es una deuda en ese sentido. Esto está hablando de que uno ajeno pone la cuenta de uno y no es porque la persona merece, en ese caso, imputación. Y en ese caso aquí vemos imputación aquí en 1 Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, se puso a su cuenta, ¿verdad? Sobre la cruz, al fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanados. Algunos pentecostales de esos que hablan de aliviamiento están hablando, dicen, oh sí, ves, ya no vas a ser enfermo, cáncer, todo eso se va a ir. No, esto está hablando de la cosa espiritual, ¿verdad? Está hablando en el contexto de perdón y limpieza del pecado, no más que eso. Vemos que en este caso de imputación, perdóname, no lo puse ahí, imputación, hay la imputación de eso, del pecado. Vemos la imputación del pecado de Adán a toda la raza humana. Eso es puesto a nuestra cuenta, como hemos dicho, ¿verdad? Aquí en Romanos. Por tanto, como el pecado entró por medio de un hombre y la muerte a todo, así también la muerte se extendió o se puso a la cuenta a todos los hombres, porque todos pecaron. Ya llegamos a ese nivel, llegamos a este mundo, nacemos, Dios dice, este es pecador, le pongo a la cuenta, pecador, ya destituto de la gloria de Dios, ¿verdad? La imputación del pecado del hombre, otro modo de hacer, ¿verdad? Y en ese caso se lo puso a la cuenta de Cristo, ¿verdad? Aquí en Hebreos 9:28. Y así también, habiendo sido ofrecido una vez para expiar los pecados de los muchos, aparece por segunda vez sin relación con pecado para salvación para los que ansiosamente lo esperan. Entonces es lo que estamos esperando, ansiosamente estamos esperando. Pero sido ofrecido por medio, es cuando esta relación de imputación ha pasado a Jesucristo. Y entonces vemos la imputación de la justicia de Dios. Nosotros ya hemos terminado del pecado. La idea ahora es, también Dios nos da a nuestra cuenta lo bueno que Cristo hizo. Su justicia es lo que aquí dice en 1 Pedro 2:24. Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, al fin de que murimos al pecado y vivimos a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanado. Entonces vivimos, Dios da dos cambios. Uno, Jesucristo no merecía lo que es pena del pecado, pero se lo da en su cuenta y Él lo castiga a Él como es. Pero entonces también para nosotros nos da la justicia de Cristo, la rectitud, lo bueno que Él ha hecho y se lo pone a nuestra cuenta. Otro ejemplo aquí es 2 Corintios 5:21. Aunque al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice. Fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, porque Dios cuando los pone en Cristo, Dios los cuenta a nosotros como que si nosotros tenemos toda esa rectitud, todo ese bueno a nuestra cuenta. Y Pablo lo pone en un modo que me hizo reír cuando ayer, ¿qué quiere decir esto?
Dice aquí en Filipenses 3, 8 a 9, dice, y aún más yo estimo como perdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido. Lo considero como basura al fin de ganar a Cristo. Entonces ahí la palabra que se usa, mucha gente dice, bueno, basura pues apesta o algo. No, la palabra más técnica es que su la palabra que se usa es skubala. Esa palabra en griego está hablando de lo que es la excremento del hombre. Así lo cuenta. Dice, eso es tan para él. Yo lo producí, pero lo vale todo. Y él no está hablando de sus malas, sus pecados. Está hablando de lo mejor que él ha hecho. Que él pensó que era lo mejor. Porque se cuenta el más mejor de los fariseos de ley. Él cumplió con todos los datos y todo eso. Y él dice, eso lo cuento ya como basura porque no vale nada. Nadie quiere. Allá en India sí utilizan lo que es lo que tiran los elefantes y lo pintan. Lo ponen con agua, lo pintan en frente y ellos dicen eso es para sacar los demonios. Pero ninguno de ellos agarran lo que es el excremento del hombre, un hombre, para hacer la misma cosa, porque ellos, eso sí es sucio para ellos. Y bueno, ya nomás era algo para interesante. A mí me gusta, cuando veo esos tipos de cosas, me llama la atención. Ok, vemos la regeneración. Dice aquí, Nicodemo, cuando le estaba hablando a Nicodemo sobre la necesidad. Nicodemo era un hombre religioso. Quiere decir que él cumplía con la ley en su modo de pensar. Él estaba haciendo todo bien y dice que vino a la noche. Y dice, alguna gente piensa la razón que vino anoche, porque durante todo el día está cumpliendo con los requisitos de la ley, haciendo todo bien. Y nomás viene, no, lo hizo porque no quería que nadie más lo viera. Hay otra razón. Pero aquí, cuando Cristo les dice que no pueden entrar aquí en Nicodemo dice, ¿cómo puede un hombre nacer sido viejo? ¿Acaso puede entrar a su segunda vez en la vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad, te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, esto es la regeneración. ¿Por qué somos nuevas criaturas? Es porque antes, cuando nacimos en Adán, es de carne. Teníamos la naturaleza pecaminosa y teníamos alma. Y es todo, el material y el inmaterial está ahí. Pero cuando nacemos otra vez, el Espíritu nos da espíritu humano. Ya somos otra vez tres partes. Y eso es la razón que los llaman renacidos otra vez y somos hijos de Dios, nacidos hijos de Dios. Porque Dios nos da vida en ese caso directamente para nuestro espíritu. Entonces, esto es regeneración, es ese acto de Dios de hacerlo renacer. No quiere decir que todavía no, la naturaleza pecaminosa todavía está ahí, pero ahora tenemos lo que es el Espíritu para ayudarnos contra. Y él dice que el Espíritu pelea contra el pecado, nuestra naturaleza, para control sobre nuestra alma. Entonces es lo que debemos estar dejándolo hacer eso, en lugar que dejando que de la carne controle a nosotros. Y vemos, la siguiente es reconciliación, estas grandes palabras. Dice aquí en 2 Corintios, déjame.
Es el acto de Dios de quitar la barrera. Hay una pared entre el hombre y Dios que separa al pecador, haciendo posible que una nueva relación con Él. Es lo que estamos hablando de reconciliación. En ese éramos enemigos de Dios, ahora tiene la posibilidad de ser no nomás amigos de Dios, pero hijos de Dios. Pero ese trabajo de quitar la pared, y eso lo podemos ver aquí en segundo de Corintios, perdón, ¿qué pasa? Ya están viendo todo. ¿Ok? No problema. ¿Ah? Sí, parece que sí. Sí, vamos a terminar esto. Entonces, sí, ok. Vemos aquí que aquí Pablo habla de su ministerio. Es en 2 Corintios 12, 2 Corintios 5, 18, 20. Y todo esto procede de Dios. Entonces es el que hace este trabajo, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesús, ¿verdad? Y nos dio el ministerio de reconciliación. Los ministerios de cada uno de nosotros tenemos este ministerio de ir y ayudar a otra gente ver que Dios ha quitado esa pared. Y estaba aquí, dice, noten aquí 19, y saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, quitando la pared, ¿verdad? No tomando en cuenta a los hombres sus transiciones, sino encomendó a nosotros la palabra de reconciliación. Y entonces ahí, por eso dice, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si rogar por medio de nosotros, en el nombre de Jesucristo, rogamos, reconciliados de Dios. ¿Vale? Ese es el anuncio, ese es el evangelio, que salimos con eso para traer a la gente, ¿verdad? Decirles que hay la buena noticia. Esa pared ya está tumbada, pero esa pared se mantiene para los que no son salvos, porque todavía se quedan siendo enemigos, todavía son pecadores y falta de la gloria de Dios. Vemos la siguiente es justificación. La justificación es un acto judicial de Dios, en cual Él declara la base de la justicia de Jesucristo, que todas las demandas de la ley se cumplió en Cristo, han sido satisfechos, ¿verdad? Es el acto de Dios en declarar al pecador justo, ¿verdad? Haciendo esto es un acto de, como yendo a un corte, dice, bueno, ya me dieron los crímenes y todo lo que él ha hecho, y entonces ya lo cuenta a una persona justa por medio de lo que el acto de Cristo. El acto de Cristo, el acto de Dios en declarar al pecador justo como nunca hubiera pecado, solo por nuestra fe en Cristo y solo y el trabajo que él hizo en la cruz. Eso es lo que vemos en Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no somos enemigos. Eso es lo que vemos. Esta justificación resulta en eso. Vemos la adopción. Es el acto de sacar al pecador, el acto del Señor, es el acto de Dios en sacar al pecador de la familia de Satanás o en la familia de Adán, ¿cierto? En Adán, introducido en su propia familia, lo hizo parte de su familia en el momento de creer en Cristo. Y esto se menciona en Efesios 1:5, dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Dios lo hizo porque Él quería. No era
porque merecíamos o vio en tiempo, dice, esa persona va a ser buena persona, voy a hacer esto para ellos. No, Dios no hace ese tipo. Él sabe todo y no es por medio de su decisión. ¿Cómo va a tratar a los que ponen fe en Cristo? Él determinó esto. Y nosotros tenemos la idea de adopción que un niño que no tiene parientes lo adaptas a una familia. No, en el tiempo de los romanos lo que pasaba, había el hijo, y puede ser biológicamente el mismo hijo, había un ceremonio donde ellos decían, ya llegó a edad, ya no es niño, ya se está llegando a hombre, y lo voy a adaptar a mi propio hijo, puede ser Pablo, o a veces sacaban de otra persona, nacido de otra persona, y pueden traerlos y si pueden ponerlos en parte de mi familia. Y eso, con eso le decía al anillo, le decía, ya te voy a tratar como que si tienes parte de todo lo que tengo yo. Es la idea y es la adaptación que nosotros tenemos. No depende y dice que la ley era en un tiempo para Israel para traerlos a Cristo, pero ya cuando ya no es nada está bajo de la ley, ya está bajo de esa relación nueva, el nuevo pacto. Vemos también la glorificación. La glorificación del creyente tiene que ver con la transformación final del creyente en la imagen de Cristo. Y cuando estamos hablando que cuando ya somos salvos, ya tenemos entrada al futuro. Vemos aquí en Romanos 8, 17, versículo 17, dice, y si hijos, también heredores de Dios y coheredores con Cristo, si en verdad padecemos con Él, al fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces ya esa glorificación va a suceder al fin, cuando recibimos nuestros nuevos cuerpos, y eso para los cristianos, para la iglesia, eso sucede cuando vamos a la gran bima, a la bima de Cristo, donde Él hace juicio sobre las obras que hemos hecho aquí, y entonces estamos vestidos, y eso antes de la boda del Cordero. Pero eso es lo que sucedimos, y entonces vemos que el último que no tienen ahí es el Evangelio. Yo estaba oyendo a otra persona y dijo, el Evangelio sí, tiene algo que ver con la salvación, ¿verdad? El Evangelio. Y dije, bueno, ese es uno de los términos que no discutí. Y hay que reconocer cómo se usa la palabra en la Biblia. En el Evangelio, lo que es el Evangelio, simplemente dice buenas noticias, es lo que se traduce. Lo que vemos en la Biblia, en castellano, en inglés, no se traduce, nomás se usa, porque la palabra en griego es nomás, ya lo tengo en español, que ya no, pero evangelina o algo así, parecido. Y nomás para no traducirlo, nomás cambiaron las letras para que se cambie en cualquier lengua. Pero la idea, todo es traducido, quiere decir simplemente buenas noticias. Ahora, hay en la escritura, vemos en los evangelios, se habla esta idea de lo que es los evangelios de reino. Y uno dice, bueno, está hablando de ir al cielo. No. El evangelio, ese término se está usando por Cristo. Dice que el evangelio está en la mano. Aquí está el reino. Si yo estoy haciendo los milagros, aquí está el reino. ¿De qué está hablando? Está hablando de un tiempo donde Jesucristo va a ser rey. Va a haber un reino terrenal aquí en la tierra. Y todo esto están refiriéndose a el reino milenial, no está refiriéndose
a nomás una cosa espiritual o que nomás vamos a decir. Esto está literal, porque esto se halla en el Antiguo Testamento, el reino de Dios, y que iba a venir el rey y iba a estabilizar lo que es el reino. Entonces, aquí, por ejemplo, en Mateo 4, Jesús iba en toda la Galilea, enseñando en los sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando a todos los enfermos y toda dolencia en el pueblo. Este versículo dice en Mateo 24, estamos hablando ya hasta el fin y este evangelio del reino se predica a todo el mundo como testimonios a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Va a haber un tiempo donde allá va a haber que vamos a decir, Cristo va a anunciar, ya viene el tiempo de su reino. Eso va a suceder al fin de la tribulación. Y entonces viene, regresa y estabiliza su reino milenial. De eso está hablando. Y el capítulo 24 de eso está hablando del tiempo de la tribulación, no en otro tiempo. Vemos, hay otro pasaje en Apocalipsis, donde dice, aquí en Apocalipsis 14, 5 a 7, y en su boca fue hallado engaño, y están sin mancha. Y vi volar en medio del cielo a otro ángel, que tenía un evangelio eterno para anunciar a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua, pueblo, diciendo en gran voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adora al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los fuentes de las aguas. Okay, en este evangelio eterno se menciona Cristo en la cruz, se menciona, aquí está dando, y ¿a quién es la buena noticia? ¿A los que viven en la tierra? No, porque aquí está diciendo van a recibir juicio. Es para los que están vivos. Para ellos ya saben que ya Dios va a empezar su reino, ya lo va a cumplir, ya va a cumplir con todo este tiempo de y esto sucede a la última parte de la tribulación, en ese senso. Por eso decimos, esto es evangelio eterno, quiere decir, todas veces Dios ha creado todo y hay que depender de Él para salvación. Desde el principio ha sido así. Adán y Eva creyeron en el Señor, que la semilla de la mujer iba a venir. Y es todo lo que tenían para su evangelio, para su salvación. Y entonces vemos que el evangelio para vivir, que decir, estoy diciendo, hay buenas noticias para nosotros. Dice así, en Romanos 1, dice así por mi parte, ansioso estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que están en Roma. Porque no está diciendo, voy a ir para que sean salvos otra vez. Está hablando de, vamos a decir, las buenas noticias del resto de la doctrina de Dios sobre la iglesia. Y no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación para todos los que creen y juicio primeramente también para los griegos. Primero porque en el evangelio porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe para fe. Entonces ya empezamos con fe, vamos a seguir viendo más doctrina para creer. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Esto está hablando de lo que estaba dicho en el Antiguo Testamento. Porque hay que reconocer, ellos tenían otro modo de cómo debemos mantener el compañerismo con Dios. Primeramente hay que ser salvo, creer para su salvación en el Mesías y todo eso. Pero lo demás era para que mantengan su compañerismo con Dios. Si ellos necesitaban creer lo que Dios dice,
el resto de la escritura. Y entonces vemos por último, el Evangelio para salvación. Y eso en Efesios 1:13 dice, en él también, vosotros después de escuchar el mensaje de la verdad, ¿la cual verdad? El Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de promesa. Allí sí estamos hablando que necesita uno creer que Cristo es el único modo de salvación. Ese es el Evangelio. No necesitas venir con todas tus obras, todas las cosas que necesitas reparar tu vida antes de venir al pie de Cristo. No, dice, venir, poner tu confianza y serás salvo. Ese es el Evangelio. Este es lo que es el Evangelio para la salvación y el tema que estamos tomando. Eso es lo que vamos a seguir. Aquí vamos a parar y entonces